¿Sabías que más del 70% de las personas que han experimentado abuso en la infancia siguen enfrentando secuelas emocionales y sociales a lo largo de su vida? Bienvenidos a este reportaje, un espacio donde exploraremos un tema muy importante desarrollado a través de un ensayo argumentativo titulado Bajo la sombra del poder, la relación entre el sometimiento de la víctima y la grandeza del agresor. Inspirado en el cuento Paco Yunque del destacado autor peruano César Vallejo. César Vallejo, conocido como el poeta universal, fue un destacado poeta y escritor peruano, destacado por expresar en sus obras los problemas sociales y las injusticias. Su estilo marcó un hito no solo en la literatura peruana, sino en toda Latinoamérica, convirtiéndolo así en uno de los autores más influyentes del siglo XX. Contaremos con la participación de un especialista licenciado en literatura, quien nos ayudará a ampliar este análisis sobre el cuento Paco Yunque. Así que sin más, acompáñenme a este viaje literario. Las estructuras sociales generan abuso y desigualdad en las escuelas, perpetuando la discriminación y el acoso. El abuso de poder sigue afectando a los más vulnerables, especialmente en Latinoamérica, donde los niños sufren de violencia y discriminación. En Perú, muchos siguen siendo víctimas de abuso. El cuento Paco Yunque refleja estas injusticias, mostrando cómo las estructuras sociales afectan a los más débiles. Vallejo denuncia la violencia que persisten hoy. ¿Y usted qué tanto cree que se ha avanzado en abordar esta problemática? Paco Yunque es una de las obras que revela las desigualdades sociales y educativas que marcan la vida de los niños en contextos vulnerables. Vallejo, con su estilo único, aborda los temas de discriminación social, violencia psicológica y la pasividad de los adultos frente a estas injusticias. Es por ello que el día de hoy invitaremos a la doctora María Emilia para resaltar los aspectos clave y fundamentales de Paco Yunque y su relevancia actual, porque como sabemos, Paco Yunque sigue vigente. Las problemáticas que aborda, como la discriminación, la desigualdad educativa y el abuso de poder, siguen siendo problemáticas que a día de hoy son centrales en nuestra sociedad. Bueno, mi estimada, como veníamos diciendo, quisiera darle primero un pequeño contexto sobre el cuento Paco Yunque. En primera instancia tenemos a los personajes principales, que viene a ser Paco y Humberto. Humberto es el hijo del jefe de la familia, entonces Paco viene a ser el hijo de la sirvienta. Él viene de las zonas rurales y viene a la ciudad, donde es humillado y es maltratado. Entonces, él más que todo es una figura de indignación, más que todo en el cuento. Ante esto quisiera saber su opinión. ¿Cómo influyen las personas con una mayor economía y a las que son de una menor economía, en este caso que viene a ser Paco? Bueno, nosotros sabemos que nos encontramos en una sociedad de repente con poder, aquellas personas que tienen una solvencia económica más que otras, ¿no? En el caso de Paco Yunque, por ejemplo, vemos el poder del padre de Humberto Grieve, quien a pesar que todo es el dueño de unos ferrocarriles y también alcalde del pueblo donde vivía Paco Yunque, podemos ver cómo el poder influenció mucho, no solamente en el hijo, sino también en el maestro, en el sentido de que él tenía quizás, digamos así, un poco de temor porque si lo reprendía a Humberto, de repente iba a llamar una llamada de atención. Pero la clase social que hoy en día enfrentamos hace que muchas veces los que tenemos menos nos sentimos humillados por la situación que presentan los poderosos, por decirlo así. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas y la primera pregunta que le hacemos a la doctora María es, enfocándonos en el cuento de Paco Yunque, ¿cómo cree que usted que afecte la violencia escolar que experimenta, por ejemplo, Paco Yunque a su desarrollo emocional y académico? Y a día, ¿cómo hoy cree que la violencia en las universidades impacta en el rendimiento académico y bienestar de los estudiantes? Bueno, en cuanto al rendimiento académico, que hablamos de Paco Yunque, la violencia que existe en las escuelas hoy en día, Vallejo nos ha querido que nosotros conozcamos cómo en esa época en el que vivió, a través de su experiencia que él tuvo, cómo Humberto Grieve, en este caso, maltrataba, humillaba, discriminaba a Paco Yunque, a pesar que él tenía un compañerito llamado Paco Fariña y que lo apoyaba en todo.
Hoy en día la violencia más que todo se da en los colegios, porque vemos el sentido de la palabra que conocemos como el bullying, ¿no? Influye mucho en su aprendizaje, sí, porque como vemos que a veces los maestros no tenemos esa característica de poder eh, igualar más que todo a todos los alumnos en el aula, creo que eso ha influenciado mucho. Los maestros debemos de tener conciencia y tener que igualdad para todos. En este caso, Humberto Grieve abusaba de Paco Yunque, porque el maestro prácticamente no era capaz de llamarle la atención. Siempre Paco Yunque era un joven, como era pobre, era un niño que no podía tener el apoyo en el caso de Paco Fariña, porque también Paco o Humberto Grieve le pegaba, lo humillaba, porque se sentía más poderoso por el papá. Pero la violencia generalmente se da en los colegios hoy en día por esto del bullying. Los chicos ya no rinden más porque no le cuentan a sus padres, no le cuentan a los maestros lo que ellos sienten. Entonces va decayendo el nivel educativo, el nivel de aprendizaje de todos aquellos estudiantes que son maltratados y discriminados por parte de los compañeros que se sienten poderosos. Gracias. Quisiera expresar en nombre de todo el grupo nuestro profundo agradecimiento a la doctora María por darnos su valiosa participación y darnos una nueva perspectiva sobre el cuento Paco Yunque y cómo Vallejo va plasmando en su obra temas que se siguen viendo hoy en día. Como hemos visto, al fin y al cabo, la desigualdad y marginación sociales siguen siendo los prejuicios de carácter social más frecuentes en la actualidad, ya que generan injusticia y exclusión de todas las personas en todos los sectores. A pesar de que la discriminación y la violencia injustificada hacia los individuos que poseen un bajo sustento económico han sido reconocidos, aún queda mucho por hacer en las escuelas y entornos sociales, tanto en nuestro país como en el mundo. Con este reportaje podemos decir que la educación es la herramienta más poderosa a utilizar para combatir estos prejuicios y nosotros podemos contribuir a disminuir sus presencias. En las escuelas en el Perú, la discriminación se ha vuelto un problema profundo para los alumnos. Por esto, recomendamos a los profesores a poder fomentar la dignidad en los alumnos y poder construir espacios seguros para ellos. Y a los jóvenes que nos están viendo, poder recomendarles tener empatía con los alumnos que sufran de discriminación y poder afrontar este problema más grande que cada día se vuelve un riesgo para los alumnos. Me imagino vivir en un país en el que no exista el racismo, no haya discriminación. Me imagino un